a comenzar el programa y lo vamos a hacer con una asociación que lleva un año constituida en nuestra ciudad y que defiende los derechos y también informa a la sociedad sobre lo que supone pues tener TDAH, y defiende un poquito los derechos y presta servicio a las personas que son afectadas por este trastorno. Tenemos a Francisco Javier Guzmán, que es el presidente de la Asociación Malagueña TDAH. Buenas tardes. Buenas tardes. También saludar a María de los Ángeles García, secretaria de TDAH Málaga y también además afectada por este trastorno, madre también de un niño, de un menor afectado por el TDAH. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ángela Reyes, que es psicóloga colaboradora de la asociación. Ángela, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que preguntamos para situarnos, ¿no?, un poquito en qué consiste este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo definiríamos el trastorno, el TDAH, en qué consiste, para entenderlo mejor? A ver. El TDAH es un trastorno de la conducta que es resultado de la interacción tanto genética como el ambiente en el que se desarrolla, ¿no?, el niño, el adolescente o el adulto en este caso. Y se manifiesta con déficit de atención, distracciones cognitivas, impulsividad e hiperactividad conductual. Estos trastornos pueden verse de forma simple, ya sea solo por déficit de atención o de forma combinada junto a hiperactividad. Hay casos también que solo se manifiestan con hiperactividad, pero los más frecuentes que sean de tipo combinado. Menos en la adultez, que la sintomatología de hiperactividad se ve moderada y permanece lo que es la impulsividad y el déficit de atención. Esta sintomatología suele detectarse antes de los 7 años, aunque actualmente en los últimos manuales de diagnóstico se ha prolongado hasta los 12 años. Es decir, que esta sintomatología de déficit de atención, de hiperactividad e impulsividad debe aparecer en los 7 o 12 primeros años de vida y se da en todas las áreas, ya sean en las áreas familiares, en las áreas escolares, entre iguales. Se tiene que mantener en todas las áreas en las que se desarrolla el niño o el adolescente. Oye, Ángela, y dentro del trastorno del TDAH, por ejemplo, dos personas que, 2 o 4 o 8 personas que padezcan o sufran este trastorno, en principio, si se comparan los cuadros clínicos, puede haber bastantes diferencias, ¿no? Exacto, como personas somos diferentes. Claro. Es decir, tiene que tener una sintomatología base común, claro, pero después cada caso tiene sus necesidades particulares y sus características particulares. O sea, dentro del concretas. trastorno hay como una especie de variante o subtipo, ¿no?, que le llaman. Exacto, está el déficit de atención, el de hiperactividad. O combinado, lo que decía. O combinado, que es el más frecuente. Y afecta, en principio, se detecta incluso un poquito antes de los 7 años. Exacto, tiene que estar presente antes de los 7 años. Me llama mucho la atención que un niño pues pueda desarrollarse y que a los 7 años se le despierte ese trastorno o que sea más evidente y llegue el diagnóstico. Y me imagino que en algunos casos a lo mejor está ahí como latente hasta que se diagnostica ya en edad adulta. No, se nace con ello. Ahí está difiriendo nuestra Sí, psicóloga. exacto, no es que de repente aparezca en los 7 años. Vale. Sí que es verdad que un niño, digamos, que con 9 años, bueno, ahora porque se ha prolongado a 12, pero si hablamos de un niño que con 15 años de repente está teniendo déficit de atención o impulsividad o hiperactividad y antes no se ha visto nada de esa sintomatología, difícilmente se va a categorizar en trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es decir, que esa sintomatología en algún momento anterior a los 12 años debe haberse presentado. Es decir, hasta los 12 años pues se ha tenido que ver hiperactivo o con déficit de atención o impulsivos en su conducta. Si antes de 12 años no ha habido esa sintomatología y aparece posteriormente, esa sintomatología se puede deber a otro trastorno diferente al que estamos comentando. Oye, Ángela, y bueno, vamos a abrir teléfono por si hubiera algún espectador que quiera plantear alguna duda en torno al trastorno TDAH, pues el teléfono de participación es el 951 150010 o 951 150011. Las líneas están ya abiertas, los compañeros ahí están rotulando nuestros teléfonos por si quieren hacernos llegar sus dudas en torno a este tema que estamos tratando en el primer tramo del programa, el trastorno TDAH, trastorno de atención e hiperactividad. Bueno, ¿qué tipo, desde el punto de vista psicológico, Ángela, qué tipo de asistencia se le puede prestar a las personas que padecen, que sufren este trastorno, tanto a los pequeños como a los adultos? Digamos, en primer lugar siempre hay que hacer una evaluación psicológica. En un primer momento se pasan unas baterías que se llaman screening o de pasación rápida para detectar ciertas sintomatologías, ¿no? Que son básicas o de alerta para decir, bueno, parece ser
que pueden ir encaminados a un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Una vez que da positivo en estas pasaciones rápidas, en estas pruebas de screening, se pasan baterías específicas para el TDAH, que son más largas, necesitas más sesiones para ello, y más que estamos hablando de personas que tienen déficit de atención, entonces se necesita de tiempo para hacer una evaluación exhaustiva psicológica del caso, y una vez que se pasa estas baterías, pues se puede dar un diagnóstico. Sí que es verdad que el diagnóstico ayuda a entender qué es lo que nos sucede, ¿no? O nos puede ayudar en el colegio, o para un trabajo, o para hablar con otros profesionales sanitarios, pero lo importante es detectar en ellos las necesidades particulares de cada uno. Entonces, una vez que se tiene esas necesidades tras la evaluación que necesita cada caso, se hace un programa de intervención ajustado a cada persona. No hay un protocolo, este es el plan de intervención protocolizado para TDAH, no. Se debe llevar planes específicos, concretos, para cada persona según sus necesidades. O sea, que se trabaja, una vez llega el diagnóstico, se trabaja individualmente. Exacto. Y no de manera grupal. Sí se puede llevar talleres grupales, Sí. que son más dinámicos, más lúdicos, para trabajar otros objetivos, además de la atención y de la hiperactividad y la impulsividad, como puede ser por las habilidades sociales, que ayuden a la integración social, a la inserción social, habilidades comunicativas, autoestima, pero sí que es verdad que la base de la intervención son las individuales. Se puede acompañar y es beneficioso de las grupales para otros objetivos, además del trastorno. Oye, Ángela, ¿y la familia? Porque la familia también de alguna manera sufre también el trastorno y también juega un papel, imagino, Exacto. la familia y el entorno fundamental en el día a día en la vida de esa persona, ¿no?, que sufre el TDAH. Exacto, El TDAH. Diego. Sí, a ver, nosotros no somos entes independientes, somos seres que vivimos en una sociedad, en un colectivo en el que nos relacionamos unos con otros y que interactuamos y nos influimos. Entonces, en primer lugar, la familia quiere entender qué está sucediendo, ¿no?, porque su hijo se comporta de esa manera o tiene esas problemáticas o esas dificultades. Primero, entender es el primer paso. Y segundo, como estamos diciendo, viven todos relacionados, por ejemplo, pues en una misma casa. Entonces es muy importante que todos trabajen al unísono del programa de plan de intervención, que no el niño tenga unas tareas y los padres se relacionen de una manera no conveniente a sus necesidades. Es decir, tienen que trabajar todos a un unísono a mejorar esos déficits o dificultades que presentan el niño. Entonces, tanto para entenderlo como saber cómo tratarlo o manejarlo. Bueno, de todo lo que llevamos hablado hasta ahora, yo, por ejemplo, sacaría una de las conclusiones, así que creo que también es bastante positivo recalcarlo, y es que resulta, digamos, imprescindible para diagnosticar a una persona que sufra este trastorno de déficit de atención e hiperactividad o Sí. hiperactividad, que eso se haya manifestado desde edades muy tempranas, es decir, que, por ejemplo, un adulto que en un momento de su vida o a partir de un momento de su vida desarrolle pues una falta de atención, pues no sé, puede estar a lo mejor provocado por otros síntomas o por otras patologías como puede ser ansiedad Depresión. o depresión, y no sería, digamos, el perfil de la persona que tiene TDAH, porque esto en principio vendría de mucho más atrás. Sí, de tendría que la infancia. descartar siempre que no haya tenido esa sintomatología en la infancia. Y no se haya diagnosticado. Exactamente, en su momento. y difícilmente un adulto recuerda cuáles eran sus síntomas de niño. Eso se lo tiene que proporcionar mejor el entorno. El entorno, pero Claro. bueno, entonces podríamos estar también ante casos de niños que en su infancia se han desarrollado algún que otro comportamiento Que no que haya luego- sido diagnosticado. que no se haya sido diagnosticado, que luego a lo mejor en la adolescencia pues hayan llevado una adolescencia normal y que en la etapa adulta sí que se le despierte otra Exacto. vez o se manifieste. Exacto, hasta alguna situación estresante. Bueno, más preguntitas. Bueno, antes de ir Sí. con tus compañeros, con la familia, ¿cómo se trabaja? Porque nos has explicado que es muy importante el trabajo individual Sí. con quien padece este trastorno y que luego también Sí. trabajáis de manera grupal a través de terapia. Pero la familia, ¿qué tipo de trabajo hay que hacer con ellos a En nivel conjunto psicológico? con ellos, por ejemplo, bueno, aparte de las necesidades que a lo mejor los padres puedan presentar por llevar toda esa problemática, ¿no?, necesidades suyas particulares de Sí. los padres. O las parejas, por Exacto, ejemplo. terapias de pareja, de familia, y en particular con los niños, pues por ejemplo en técnicas de estudio se le dan estrategias a los padres, en técnicas, por ejemplo, la forma de la educación también, cómo tienen que preparar a lo mejor sus mochilas, cómo tienen que hablar con sus tutores,
porque también hay que trabajar al unísono con los profesores, o si tienen un tratamiento farmacológico con los pediatras, es decir, para todos trabajar de forma unida en el mismo objetivo, que es la mejora del niño o en el adolescente en este caso. María Ángeles, nos ha explicado vuestra psicóloga colaboradora Ángela desde el punto de vista clínico cómo se puede definir este trastorno, pero tú, por ejemplo, que lo padeces y que además tienes a un hijo menor que también, ¿cómo lo explicarías? Pues haciendo un poco memoria sobre el pasado, el pequeño pasado de mi hijo, ¿no?, y el mío propio, como algo que me ha condicionado la vida muchísimo, me ha provocado muchas dificultades a mi hijo a nivel escolar y en relación con sus compañeros, a mí a nivel familiar y laboral, inclusive en algún momento de pareja. Se resume en una palabra, yo creo que enorme, que es dificultades. Eso es el TDAH, dificultades. Dificultades en distintos ámbitos, como ha dicho Ángela, a la hora de organizarme, a la hora de recordar la memoria, esta dichosa memoria que te juega malas pasadas, sobre todo en el ámbito laboral, incluso en tu día a día, en tu cotidianidad, tienes que recordar hacer la matrícula de tu hijo, que tiene una cita con su dentista, cualquier cosa, y lo apuntas en tu agenda, y lo apuntas y lo pegas en la nevera. Pero si no te acuerdas que tienes que mirar la agenda y se te olvida mirar en la nevera, porque ahora tienes otro problema y estás centrado y ya te ha distraído de la idea inicial de tengo que mirar mi agenda, pues todo eso es una pelota que va creciendo y al final es dificultad, y como el entorno no lo suele entender, te terminan etiquetando, con lo cual terminas triste, a veces solo, muy frustrado porque quieres ayudar a tu hijo, tú crees que lo estás educando correctamente y no entiendes por qué ese niño no responde las mismas pautas que su hermano y a las mismas órdenes. Para mí eso es el TDAH. ¿A ti cuándo te lo diagnosticaron? A raíz de mi hijo. Es decir, nosotros la primera voz de alarma en mi casa fue porque mi hijo en infantil, es decir, tenía 4 añitos, su profesora nos reclamaba, claro, yo en mi caso tengo mellizos, ¿no?, un niño y una niña, entonces las comparativas siempre están ahí, son inevitables, y la profesora nos decía eso, que a la hora de enseñarles, cuando empezaban en la etapa de enseñarles los colores, a organizar los lápices por tamaños, mi hijo era un desastre, que se le mandaba órdenes cortitas y concretas y siempre estaba distraído con la mosca que pasaba. Entonces yo tengo una amiga que era profesora de infantil y yo le conté estas quejas que tenía la profesora de mi hijo Héctor, y me dijo, pues deberías de ir a una asociación porque a lo mejor tu hijo lo que tiene es TDAH. ¿Y eso qué es? Pues son niños muy distraídos, que tienen muchos problemas. Dependiendo del profesional que te lo cuente, hablando dentro del mundo docente, unos te van a decir que son distraídos, otros que es que los padres no lo saben educar dentro del orden y la organización, pero yo que tú iría a que te lo mirasen. Y por ahí empezó todo, es decir, yo pedí cita con su pediatra, lo derivaron a un neuropediatra, de ahí a una psicóloga especializada en el trabajo con niños, y de ahí salió el diagnóstico. Claro, cuando pasan esas preguntas que dice, esa batería de preguntas que ha comentado Ángela anteriormente, y yo voy respondiendo las preguntas de mi hijo, yo me iba respondiendo a mí misma, yo decía, pues es que esto es una fotocopia de lo que yo era de pequeña. Entonces se lo comenté. También es verdad que para evaluar al niño tienen una entrevista con los padres, y en mi caso cuando a mí te preguntan, bueno, ¿y tú en tu infancia recuerdas? Y yo decía casi sí a todo. Fue cuando dije, mira, a mí me tienes que decir qué es lo que tengo porque me vas a dar respuestas a muchas incógnitas de mi vida. Oye, María Ángeles, al igual que otras enfermedades, ¿vosotros tenéis días mejores y días peores? ¿O esto es algo homogéneo durante todos los días de la semana? ¿O afecta a lo mejor una situación familiar
pues que en un momento dado pues a lo mejor se complique algo de la familia, incluso de vuestra economía, de vuestro trabajo, y que eso todavía multiplique los efectos, los síntomas? Mira, para empezar, y perdona por la corrección, yo no me considero enferma, no es una enfermedad, es un trastorno. Por lo tanto, sí que hay días distintos. Primero, porque el control de las emociones es muy difícil. Eso, la consecuencia conlleva a que si tú tienes un día, de esos días que dices, eso es que no me tenía que haber levantado de la cama, pues hay una persona que no tenga este trastorno, va a intentar, si es medianamente positiva, ver el vaso medio lleno. Yo lo voy a ver siempre medio vacío, siempre. La negatividad está ahí, el pesimismo está ahí, porque los grados superlativos son constantes en mi vida. Quiere decir, lo superlativo me lleva al extremo, estoy muy feliz, o estoy muy triste, o estoy muy angustiada, o estoy pletórica, o estoy muy activa, o estoy totalmente inactiva, siempre los extremos. Entonces, claro que me condiciona. Si a eso le sumo los problemas normales de una persona en su entorno familiar, social y laboral, claro que sí. Y entendemos que es un trastorno en principio crónico, que no hay ahora mismo una medicación que esto lo haga, o sí. Bueno, ahí existen determinados fármacos que llevan probándose, bueno, llevan pautándose durante bastantes décadas. Sí que es verdad que, bueno, pues el fármaco ayuda. Es decir, es como, por ejemplo, y perdona que ponga el ejemplo, en tu caso tú tienes gafas, ¿vale? Y la medicación lo que hace es aportar un efecto para un aprendizaje. Es decir, tú tienes gafas, pero si no te enseñan a leer, puedes ver muy bien. Puedes tener una visión de un águila, pero si no sabes leer, no hay nadie que te instaure unas pautas educativas, la visión está perfecta. Pero sin embargo no hay nada ahí que pueda ayudarte a leer. La medicación contribuye a lo que es la terapia. Es decir, de todas formas la medicación tiene que estar siempre pautada por un profesional no clínico, sino por un profesional sanitario. Pediatras, neuropediatras, médicos de familia, neurólogos, psiquiatras, y la medicación no siempre es necesaria. Es decir, tener TDAH no es decir TDAH y la pastillita, no. Cada caso, pues, sí o no, requiere un estudio. Oye, ¿qué porcentaje de personas afectadas por este trastorno podría haber, por ejemplo, en nuestro país? ¿Hay estimaciones? Sí, las estimaciones están entre un 5 y un 7% de la población infantojuvenil. Es decir, en España, bueno, pues habría que hacer lo que es la media a nivel nacional. En Málaga, nosotros el año pasado, en la 7ª Semana Europea de Sensibilización del TDAH, dimos una conferencia, se ofreció una conferencia desde esta asociación, y con los datos obtenidos, datos oficiales de la Consejería de Educación, sí, pues aplicando este 5 o 7%, siempre poniendo el porcentaje en la mínima, es decir, el 5%, pues hablaríamos de posiblemente unos 42.000 alumnos censados, no universitarios, posiblemente afectados en Málaga. Y muchos estarán sin diagnosticar, probablemente. Muchos de ellos sin diagnosticar, y el 97% de los adultos que lo padecen no están diagnosticados. Oye, estamos ya casi fuera de tiempo, pero queremos todavía tocar algún que otro punto más con vosotros, Francisco Javier. El 31 de julio de este año, o sea, dentro de muy poquito, dentro de un mes, cumpliréis vuestro primer aniversario desde que os constituisteis como asociación. ¿Qué balance hacéis de este primer año de funcionamiento? ¿Qué tipo de actividades habéis realizado así un poco a grosso modo y qué tipo de servicios le prestáis a los afectados por el trastorno? A ver, a grosso modo nosotros hemos hecho, según el resumen de nuestra memoria de actividades del 2014, hemos hecho un total de 103 actividades. Vamos, no habéis parado este año, ¿eh? Somos hiperactivos. Sí. Somos hiperactivos. Para no defraudar, ¿no? Para no defraudar, no. Estas 103 actividades se han repartido pues entre talleres de formación para padres, bueno, pues vamos a llamarle escuelas de padres, talleres formativos
que es explicar, una vez que tiene el diagnóstico, qué es el TDAH, porque generalmente, no hay una estimación en porcentaje, pero cuando se diagnostica el TDAH también hay que explicar tanto al afectado como a la familia qué es este trastorno, en qué consiste, cómo se desarrolla, cómo se lleva. Son talleres formativos. Luego también han sido repartidos, bueno, pues en actividades grupales, actividades de fin de semana, que apostamos mucho por lo que es el terminar una actividad grupal en fin de semana y dar paso a una convivencia familiar entre afectados y familias. En este momento estáis en una sede temporal que os han cedido, pero una de vuestras principales demandas aquí en Málaga es tener una sede definitiva para prestar todos esos servicios en un espacio adecuado a todos los socios de la asociación. Exactamente. Nosotros, bueno, la normativa municipal, bueno, y otras normativas indican que hasta que no lleve 2 años de actividad no se puede solicitar un espacio público. Eso está protocolizado por normativa. Sin embargo, hemos tenido afortunadamente un socio, pues nosotros el año pasado, durante el 2014, después de estas 103 actividades, éramos como nómadas, no teníamos un sitio donde acudir, y bueno, pues un socio de TDAH Málaga consideró que no era conveniente para su hijo el que se le estuviese impartiendo terapias, un día aquí, otro día allí, y entonces dijo, bueno, pues yo tengo 2 pisos, uno en el que convivo y otro que tengo de alquiler, que se nos queda libre en enero del 2015, y lo voy a ceder de forma temporal y gratuita hasta que la asociación tenga solvencia para pagar un mínimo de alquiler. Lo voy a ceder de forma gratuita temporal para la asociación, en la que poder desarrollar las actividades necesarias para mi hijo, porque son muy necesarias tanto para mi hijo como para el resto del colectivo. Y es muy de agradecer a este socio, que bueno, vamos a mantener el anonimato porque no queremos, bueno, es una petición suya desde luego, que si no fuese a través de esa persona no tendríais un sitio no tendríamos ahora mismo un sitio, porque legalmente no podemos pedirlo. Oye, ahora que se acercan las vacaciones, bueno, ya están las vacaciones escolares, porque creo que ayer o antes de ayer terminó el curso escolar. Tú querías hacer un llamamiento, sobre todo a los padres con niños con TDAH, que en este periodo estival, en este periodo de vacaciones, que hay que hacer un seguimiento y que es bueno estar todavía en contacto con la asociación, que se hagan una serie de ejercicios, de terapias, porque si no se puede retroceder en lo avanzado, ¿no? Mi mensaje es que el TDAH, y esto es un mensaje, es un apunto, es algo como que incluso se podría rotular entre todas las familias. El TDAH no tiene vacaciones. El TDAH son 365 días del año, de lunes a lunes, y 24 horas al día. Es decir, se acercan periodos estivales, julio, agosto, y no hay que bajar la guardia, hay que tener una cierta flexibilidad a la hora de, bueno, pues recibir terapia. La terapia individual es muy importante, pero ahora en estos tiempos estivales siempre bajamos la guardia, bueno, dejamos la terapia para septiembre, bueno, pero es que para septiembre hemos abandonado durante 2 meses algo muy importante, que es un aprendizaje que va a tener una dificultad añadida en septiembre. ¿Qué ocurre? Pero en septiembre, a nivel escolar o familiar, hay que seguir trabajando ese TDAH de forma lúdica, con actividades de ocio de cara al verano. ¿Cómo podemos contactar con la asociación? Pues a través de nuestra página web, www.tdhmalaga.org, de los teléfonos que tenemos establecidos y de los correos electrónicos. Y al tener una sede temporal, como nos tomamos abierto al público, como si fuese un local, siempre atendemos pues previa cita. 2 cuestiones más rápidamente. Reto para los próximos meses, y además es una, podemos decir que primicia, porque en Málaga por primera vez va a haber el qué, muy rápidamente. Nosotros en Málaga vamos a hacer TDAH Málaga, el primer curso de TDAH enfocado al ámbito escolar para profesionales del ámbito educativo, profesores, docentes, orientadores, familia, en el ámbito clínico también. Hay un acuerdo con la UMA, ¿no? Con la universidad. Hay un acuerdo, se está negociando un acuerdo con la UMA y con una empresa de formación especializada que tiene, bueno, sus profesionales que van a poner sus docentes. Y bueno, pues este curso no es una mera asistencia certificada en una cartulina de papel, diploma de asistencia. No, eso va a tener una titulación propia, va a tener
crédito reconocido STS a nivel educativo, o del ACSA, que es la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza de Profesiones Sanitarias. Pues mira, muchas gracias por compartir con nosotros esta primicia, esta pequeña primicia, y es un logro, desde luego, importante para vuestra asociación en tan solo un año, pues haber conseguido tanto. Y además, por ejemplo, pues este curso, que es la primera vez que se hace en Málaga y que en definitiva es para seguir formando profesionales que van a redundar al final en beneficio de las personas que padecen este trastorno. El apunte muy breve es, la idea de este curso es porque como el TDAH ya forma parte de la LOMSE, no todos los colegios, no todo el ámbito escolar está preparado ni tiene preparación para afrontar lo que es ahora el TDAH dentro de la OMS, porque antes era, bueno, pues protocolo de recomendaciones, ahora es una ley. Entonces, como asociación, tenemos la obligación de por lo menos informar y formar a los profesionales para que estén capacitados para enfrentarse en ese día a día que tienen en el aula. Pues lo dejamos aquí, Francisco Javier, María Ángeles y Ángela, muchas gracias por visitarnos y nos veremos más veces por aquí, por el programa. Pues muchísimas muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora nos vamos durante unos minutitos con el espacio de la protección.